que me cuenten cuando se me va la onda para grabar. Bien, básicamente el tema del frontend es aquel que ustedes, cuando ustedes están programando o un programador raso así de lo más bajo está programando y él se puede dar cuenta de de qué tipo de, qué tipo de errores está pasando, ¿verdad? Eso es lo que nosotros le denominamos frontend. Bien, ahora el tema en el caso del backend es todo aquello que, que, todo aquello que nosotros no miramos, ¿verdad? Por ejemplo, hay cosas que pasan en el proceso de compilación eh, que no miramos, ¿verdad? Ahorita vamos a ver qué es eso que no miramos y todo eso es el backend. Y ese backend como tal se denomina y se denomina fase de síntesis, ¿verdad? En la fase de síntesis eh, hay varias subfases, han ido evolucionando en, en medida que van evolucionando los lenguajes, ¿verdad? Vamos a empezar. La primera fase es la que viene posterior al análisis semántico, ¿sí? Inmediatamente después del análisis semántico sucede la generación del código intermedio, ¿sí? La generación del código intermedio viene inmediatamente después que la fase de análisis semántico. Entonces, ustedes terminan de, su fase de análisis semántico. El análisis semántico termina como la fase de análisis semántico termina de una manera exitosa, ¿verdad? Toda la fase de síntesis termina y empezamos nosotros a bajar de nivel o a pasarnos al otro lenguaje. Entonces, ¿qué pasa aquí atrás? Lo que está pasando es, tenemos el frontend, venimos y tenemos algo que se llama, o yo lo denomino, ¿verdad? No es que se llame así, un pivote. Y este pivote me va a servir para generar. ¿Saben qué? Aquí me confundí, no es frontend. Esto es fuente. Fuente y esto es destino. Y esto es el destino. Y este pivote es el que me genera, es el que me permite a mí pasar de mi lenguaje de entrada a mi lenguaje de salida. ¿Quién es este pivote? Este pivote es el código intermedio. ¿Sí? Ese pivote es el código intermedio. Es por algo el nombre, ¿verdad? Es un código que está entre la fuente y entre el destino. O sea, está ahí en medio. Esa es nuestra primera fase de análisis, es nuestra fase de síntesis. Y ese código no lo ven. No lo ven ustedes. O sea, no, bueno, tal vez ustedes ya cuando ahorita ya con los conocimientos de compiladores, cuando salgan de compiladores 2 tal vez posiblemente ya se van a hacer una idea, pero de igual manera ustedes están programando en un lenguaje, ustedes no lo van a ver, ¿verdad? ¿Qué es el código intermedio? Solo permítanme que, como no tengo encendida la cámara, tengo un relajo aquí en el escritorio, permítanme. Bien, eh,
cómo miramos nosotros el tema del código intermedio. Vamos a tener un, un tema así. Aquí sí, 10, 5, ahí está. Esto es nuestra, por decirlo así, esto es nuestro código de alto nivel o nuestro código fuente, ¿verdad? Esto es nuestro código fuente. Entonces, ¿cómo va a ser nuestro código intermedio? Valga la redundancia. ¿Cómo va a ser nuestro código intermedio? Eh, Nuestro código intermedio va a ser algo así. Voy voy a tomarme un tiempo, unos minutitos para generar el código intermedio de esta cuestión. No es mi intención venir y hacer un código intermedio exacto. Sí, pues exacto, ¿verdad? Porque pues la experiencia también ya de no estar tocando código intermedio, pues he perdido un poco ahí la práctica, pero la idea es que ustedes se queden con la fuente o con la primera impresión de qué es código intermedio. Y entonces nosotros tenemos el código intermedio de esta manera. Eh, a ver, podría ser algo así. Eh, um, vamos a ver. Sí. Sí, sí. Sería 28. Sí, sí. Es 2. Y... Bien, entonces, básicamente tenemos acá nosotros el código de Antonio. O bueno, no, bueno, sí, vamos a ponerle código fuente. Código fuente. Y este lado tenemos nosotros eh, nuestro código intermedio. Entonces, si se dan cuenta, nuestro código de alto nivel tiene 3 líneas y nuestro código intermedio ya tiraron varias líneas para una sola sentencia, para unas operaciones sencillas. Entonces, este código que acabamos de generar es el que se le denomina código de 3 direcciones. Esto es compiladores 2. Entonces, nosotros en compiladores 2 bajamos de nivel, bajamos el primer nivel, es decir, un lenguaje fuente a un lenguaje que eh, ya no es tan entendible al programador, ya no es tan entendible. Se puede entender, pero ya no es tan legible. Y esa es la diferencia o esa es la frontera entre un programador a un ingeniero, ¿sí?
Esto que les estoy enseñando no lo aprende un programador. Entonces, si la gente que piensa que va a salir de aquí de ingeniería a programar, pues está desperdiciando todo el conocimiento que se le ha dado. Este tema lo puede comprender únicamente un ingeniero, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es el objetivo del código intermedio? O bueno, no código intermedio, sino que el código de 3 direcciones, porque hay varias representaciones intermedias. Está el lenguaje, ¿cómo se llama? Cuádruples. Sí, cuádruples. Cuádruplos es la cosa. Eh, el tema del lenguaje de cuádruplos es similar a este, solo que son 4 direcciones. Acá se le denomina código de 3 direcciones porque si se dan cuenta, 1, 2, 3 direcciones. 1, 2, 3 direcciones. 1, 2, 3 direcciones. Y así sucesivamente, solo 3 direcciones. Aquí ustedes ven una palabra, stack. El stack ya es la posición en la memoria que le corresponde, memoria RAM, ¿verdad? Ya es un nivel más bajo, representación de código. Entonces aquí, si se dan cuenta, solo estoy moviendo un puntero, me acomodo en el stack, ingreso valores al stack, me vuelvo a mover con el puntero, saco esos valores del stack, sumo ese valor y lo vuelvo a meter al stack. Básicamente ya es interactuar directamente. Y el punto del código intermedio es que ya deja de existir ciclos, ya dejan de existir métodos, clases, objetos y todo ese tipo que teníamos nosotros en alto nivel ya deja de existir. Y todo eso tenemos que representarlo solo con sumas, restas y saltos. Únicamente tenemos eso en el código intermedio, únicamente. Sumas, restas y saltos. Entonces, es un gran reto porque a veces cuando nosotros estudiamos compiladores no sabemos cómo representar un, un objeto con solo en términos de sumas. Es increíble, pero se puede. A veces nosotros pensamos, pero ¿cómo podemos representar un objeto solo en términos de sumas? Y créanme, se puede, se puede, ¿verdad? Entonces, pero el tema es que es un gran estudio que hay que hacer, ¿verdad? Y este es como, por decirlo así, la cúspide de los compiladores, del curso de compiladores, generar el código intermedio. Esta es la cúspide. Y esto estamos hablando todavía del tema de la primera fase del área de síntesis, porque todavía existen más fases. Y ese es el tema a venir y decir, eh, bueno, tengo toda una ciencia en el área de compiladores, ¿verdad? Todo es una ciencia, ¿verdad? Entonces, vamos a seguir acá. ¿Cómo genero yo? Pues obviamente aquí ya dije código de 3 direcciones, el código de 3D. Obviamente, pues el código de 3D se apoya mucho con esto. O definitivamente lo que a mí me ha funcionado al momento de generar código intermedio es el recorrido del árbol. Eh, este árbol, este compañerito que está aquí, es un árbol. Recordemos que un árbol es una estructura jerárquica y así sucesivamente, digamos que tiene un hijo y así sucesivamente. Esta estructura jerárquica la recorremos en orden. El recorrido in orden que se le denomina. Ustedes ya lo van a ver en estructuras de datos. Hay un recorrido, los recorridos de los árboles son 3: in orden, posorden, in orden, posorden, preorden, ¿verdad? Preorden, in orden, posorden, ¿verdad? Entonces, este es un recorrido in orden. Y generando o recorriendo el árbol en forma de in orden, podemos generar nosotros el código intermedio, ¿verdad? El código intermedio tiene varios fundamentos ahí, o esquemas, mejor dicho, plantillas para generar código intermedio. O sea, un if se representa de esta manera, una sentencia se representa de esta manera, un or se representa de esta manera, un and y todas esas cuestiones se denominan, tienen reglas
del código intermedio. ¿Bien? Y yo, esta es una cuestión que sí les voy a decir. Todos los métodos de análisis de compiladores están o no están optimizados. Todos. Aquí por eso, por ejemplo, el último método de análisis léxico que vamos a ver es la minimización de autómatas. ¿Por qué? Porque los métodos de análisis léxico no son óptimos. Sintácticos, tenemos el LALR. LALR es una optimización de LR1. ¿Sí? Sí, de LR1. Entonces, ¿por qué? Porque los métodos no son óptimos. Análisis semántico, pues ya en su momento van a ver cómo es el análisis semántico, eso no hay como que pierde para optimizar. El, el resultado de la generación de código intermedio muchas veces da, o no muchas veces, siempre da código que se puede optimizar. Entonces, acá como entrada, si se dan cuenta, acá tenía como entrada el árbol y tengo como salida ese código que es lineal. Nuevamente llegamos a la estructura lineal, ¿sí? Entonces, entramos con una estructura lineal en optimización de código y salimos con esa misma estructura lineal, solo que optimizada. Eh, ¿Cómo es ese tema de tener, tener una estructura optimizada o cuál es el código optimizado? Bien, primero que nada lo hacemos con dos métodos. Bueno, en ingeniería, hasta donde yo sabía, seguíamos viendo los dos métodos. No sé si, si seguimos con eso, pero no sé si se sigue dando ese tema, ¿verdad? Pero bueno, hasta donde yo sabía y hasta donde yo di el curso era en temas de optimización por mirilla, los métodos, ¿verdad? Mirilla o optimización por bloques, ¿verdad? Son temas que son los métodos, ¿verdad? Si se dan cuenta, estoy poniendo aquí los métodos para que nos vayamos dando una idea y no solo con tal de hablarlos, sino que ustedes se motiven, ¿verdad? Bueno, yo estoy viendo esto, el Inge me dijo que, o aquel me dijo que voy a ver en tal punto de mi carrera, voy a ver otro tema, o este tema lo voy a ver más adelante. Entonces, para que ustedes se vayan ahí, bueno, ya vi este, y cuando terminen compiladores 2 van a decir, yo llevé lenguajes en unas vacaciones de junio y sí vimos Thompson, vi subconjuntos, vi árbol, vi minimización, vi LL1, vi SLR, vi LR1 esto, vi los esquemas, las definiciones, generé código en 3 direcciones, optimicé por mirilla y optimicé por bloques. Ya son todos los métodos. Entonces, básicamente es como le estoy dando como una vista grande. Posteriormente, como a la larga, estamos hablando de un tema de compiladores de, aplicados a los lenguajes de programación, comúnmente vamos a tener un código de máquina destino. Eso es muy común. Pero este código de máquina puede ser, o podemos venir y omitir este código máquina y únicamente comentar que es un código destino. ¿Sí? Este es porque así se ha vendido la idea de los compiladores y por eso a veces, muchas veces cometemos el error de decir que baja, que el resultado es un código de bajo nivel. Pero pues es el uso más común, no es el único. Ya vamos a hablar qué lenguaje de programación que está en un mero auge, o bueno, no auge porque ya creció y ya está en consolidado, compila de alto nivel a alto nivel. Hay un lenguaje, por si alguien ya lo sabe, pues lo puede escribir en el chat. Hay un lenguaje que compila de alto nivel a alto nivel. Bien, entonces,
Aquí generamos el código destino. Entonces tenemos nuestra representación intermedia y ya generamos nuestro código destino. Por eso, si se dan cuenta, teníamos esto acá. Teníamos la fuente. Uy, se me perdió. Aquí teníamos la fuente. El código intermedio es nuestro pivote. Y posteriormente tenemos nuestro destino. Entonces, yo cuando tengo la fuente, entonces ahí quiero que alguien puso un lenguaje de programación. La verdad que no, este no es un tema, este no es un lenguaje, este es el tema de GitHub, creo que es el que como que te predice qué vas a escribir. Eso es más tema de inteligencia artificial, lejos de compilación. Bueno, ¿verdad? Ese otro tema, ¿verdad? Ese es otro tema de inteligencia artificial. Y si ustedes tienen dudas de cualquier otro tema de ciencias de la computación, me pueden preguntar, ¿verdad? Y más la experiencia me ha dicho más de algo. Y si no lo sé, pues simplemente les voy a decir que mucha no es mi área de estudio, ¿verdad? Pero este tema ya es de inteligencia artificial, ¿verdad? Lejos de compiladores, es de inteligencia artificial. Hay un tema ahí que vamos a estar platicando. No sé si va a dar tiempo, pero hay mucho campo de estudio de compilación y ciencias de, de compilación e inteligencia artificial, perdón. Entonces, si alguien se anima a hacer, no sé, una investigación de compiladores o inteligencia artificial aplicado a, a los compiladores, pues ya pueden contar con, incluso si quieren asesor. Puedo ser sus asesores de tesis, ¿verdad? Son ideas ahí que salen eh, en este tema. Eh, Aquí dicen, ¿puede ser Kotlin? No es Kotlin. Vamos a hablar de este tema. Eh, Bien, entonces nosotros venimos y ya tenemos nuestro código optimizado, nuestra representación optimizada, y ya generamos la fase, el código destino. Comúnmente eso fue en las épocas, sí, es TypeScript, correcto, es Type. TypeScript compila de alto nivel a alto nivel. Entonces, por si ustedes me vienen a decirle que, o ustedes llegan a creer que a ley se tiene que bajar de nivel el lenguaje, no es correcto, no es cierto. Tenemos aplicaciones y aplicaciones en producción y aplicaciones que se utilizan de los compiladores. En este caso es el lenguaje TypeScript. TypeScript va de alto nivel a alto nivel, ¿sí? Alto nivel es la fuente, alto nivel es el destino, ¿verdad? Entonces, seguimos. Eh, entonces acá yo genero el código destino. En el momento cuando yo llevé compiladores, llegábamos hasta esta fase del compilador. Pasábamos por el léxico, sintáctico, semántico, generación de código intermedio, optimización del código y lo bajábamos hasta un assembler, ¿verdad? Entonces nosotros teníamos nuestro código de alto nivel y nuestros proyectos era bajarlo hasta código assembler, ¿verdad? Lenguaje ensamblador, ya es un lenguaje muy cercano al lenguaje máquina, ¿verdad? Bajábamos hasta un ensamblador y ya esa era nuestra salida. Obviamente, pues creo que hay un punto en el cual la academia ya no es academia, ya se está sufriendo, ¿verdad? Hubo muchas reformas en su momento, ¿verdad? Y ya no se bajó hasta Assembler, ¿verdad? Porque sí era una carnicería esas cuestiones, ¿verdad? Incluso posterior, y esta fase en el libro de la primera edición no estaba contemplado, sino que se contempla hasta la segunda edición. La segunda edición ya es, eh, ya es orientado a optimizar
el resultado. Es decir, yo tengo mi resultado. Si yo estoy bajando a un código assembler, eso lo voy a seguir optimizando. Ahora bien, si ustedes bajan a alto, o sea, perdón, si ustedes pasan de alto nivel a alto nivel, esta fase la pueden omitir, ¿sí? Pero si ustedes realmente bajan a assembler, assembler todavía se puede optimizar, ¿verdad? Bueno, básicamente con esto termina la fase de compilación, todo el proceso de compilación, perdón. Entonces, si nos damos cuenta, tenemos una fase de síntesis más agresiva que una fase de análisis. Voy a tener yo muchas fases en el área de síntesis o en el backend que me vienen a hacer a mí un compilador afinado. Ya no les expliqué cuáles son la optimización del código intermedio, pero el código intermedio optimizado podríamos hablar de esta manera. Podría decir, bueno, este P más 0 es este mismo P más 0, entonces elimino el T4 y utilizo el T1. Este P más 1 es este mismo, entonces elimino esto y en lugar de T6 utilizo T2, ¿verdad? Y incluso puedo decir, bueno, este T1 incluso está de más, entonces puedo utilizar P. Por decirlo así, hay reglas, o sea, no, esto me lo estoy inventando ahorita, pero hay reglas de optimización, hay reglas, ¿verdad? Entonces, ahí estamos. Y el código de intermedio que genere era más grande y ahora se volvió más pequeño, con simples líneas de código. Ahora bien, cuando un lenguaje es orientado a objetos, cuando yo vengo y le paso una fase de optimización de código, créanme que se va a optimizar alrededor, se eliminan cientos de líneas de código. Créanme, se eliminan cientos de líneas de código. A veces podemos llegar a tener, nuestro resultado puede llegar a tener 2000 líneas, 3000 líneas, nuestro código intermedio, y pueden llegar a tener unas 1500 líneas. Se reduce mucha cantidad de código, ¿verdad? Entonces, y posterior a ello, nosotros tenemos una herramienta pivote y es la tabla de símbolos, ¿sí? La tabla de símbolos no es una fase, ¿sí? Mucho ojo con eso. No es una fase la tabla de símbolos, sino que es un pivote o una herramienta que nos ayuda en el proceso de compilación. Básicamente, todo lo que vimos nosotros ahorita se ve así. Esta es la fase, este es el compilador como tal. Entonces, lenguajes formales está aquí. ¿Sí? Este es lenguajes, ¿verdad? Entonces, es únicamente la primera fase y centrados a análisis léxico. Vamos a hablar de compiladores 1. Es aquí. Estamos hablando ya de léxico y sintáctico, ¿verdad? Y todo lo que conlleva. O sea, yo sobre el tema de hablar solo es análisis léxico, no es que solo sea eso. O sea, análisis léxico contiene expresiones regulares, contiene autómatas, los 4 métodos de autómatas, Thompson, subconjuntos, árbol, minimización, ¿verdad? Eso es el tema de análisis léxico. Sintáctico, ya estamos hablando de gramáticas, estamos hablando de árboles, estamos hablando de LL1, SLR, LR1, LALR, manejo de errores, todo un tema de análisis sintáctico. Bien, venimos y compiladores 2 viene siendo toda esta parte. ¿Sí? Todo esto es compi 2.
generación, análisis semántico, código intermedio y optimización del código. Y tenemos todavía fases que no van a ser cubiertas en el curso en la universidad. Y si no están cubiertas en la universidad, automáticamente no son cubiertas en Guatemala, ¿verdad? Siempre hemos liderado ese tema de ciencia y de sistemas en Guatemala, ¿verdad? Entonces, básicamente es para que se den cuenta de qué es lo que nos toca, qué vamos a ver en este curso, qué vamos a ver en el siguiente y hasta el último. Interesantísima pregunta lo que hace Daniel. No les he subido el libro, ¿verdad? Me confirman, no les he subido el libro a la Wedi, ¿verdad? No. Yo tengo el libro en PDF. Siempre lo subo sin ánimos de lucro, ¿verdad? Lo subo netamente eh, netamente académicos, cuestiones académicas. Lo voy a proyectar para responder el tema que me preguntó ahí, se me fue el nombre, Daniel. El libro, hay un punto en el libro que dice que se sugiere que las demás fases de los compiladores y cierto estudio de compiladores se hagan en nivel maestría y nivel doctorado. No me cabe duda que debe de haber maestrías e incluso líneas de investigación para un estudio doctoral orientado a los compiladores. En alguna universidad que yo sería feliz en una universidad de ese tipo, porque son universidades que se comen el libro completamente. ¿Verdad? Estamos hablando nosotros que no llegamos ni a la mitad del libro. Y entre los 3 cursos no llegamos a la mitad del libro. ¿Sí? O sea, no lo llegamos. No llegamos a la mitad del libro y es bien robusto el libro. Y es bastante interesante. Estoy buscando dónde está esta cuestión. Ya tengo aquí el libro. Mm, no sé, no lo encuentro. Por ahí debe de decir en el inicio del libro, dice, este libro se puede utilizar hasta cierto capítulo en una formación de ingeniería y posteriormente se recomienda una, una formación en posgrado para terminar el libro. No lo sé dónde está. Pero básicamente, que habrá, en Guatemala fijo no hay. O sea, aquí en Guatemala vendemos maestrías con el fin básicamente de vender, ¿va? Hay una maestría en una universidad, me voy a omitir el nombre de la universidad, no es San Carlos, qué bueno, que dice, es una maestría en Data Science, y uno entre el pensum de cursos es programación en Python, ¿no? Entonces, yo les pregunto mucha, ¿ustedes creen que es necesario ir a una maestría para aprender Python? ¿O Python lo pueden aprender eh, en qué sé yo, en un curso en internet, en Coursera, en algo así, en Platzi y cosas así? Es como, si cuando hablamos de ciencia de datos, lo que nos tienen que enseñar es todo el background matemático. Incluso nos tendrían que venir y comentar temas de redes neuronales, cómo aprender una red neuronal. Incluso hay cursos que dicen hacer dashboards en Tableau, en Power BI. O sea, eso no son, el objetivo de las carreras es enseñar cómo se hace, no en dónde se hace, ¿verdad? Entonces, yo sé que debe de haber fijo programas de compiladores posgrados en un futuro, ¿verdad? Yo estoy seguro. ¿Dónde están? Créame que no lo he estudiado y me voy con este pendiente, lo voy a estudiar y ya les digo a ustedes dónde, en qué universidades, en qué países hay tema de una maestría en compiladores, ¿verdad? Sí, ahí
Sí, hay buenísimos. Hay uno en Coursera, el famoso curso de Machine Learning. Ese es buenísimo, buenísimo, créanme, mucha. Si ustedes, bueno, sé que tiempo no les sobra porque están estudiando una ingeniería muy pesada, pero si en algún momento tienen ahí un tiempecito, busquen el curso de Machine Learning de, de Coursera. Les enseñan a hacer redes neuronales y todo. Muy, muy bueno, ¿verdad? Este es el libro, ¿verdad? Este es el libro de compiladores. Y a mí me gusta esto. Me gusta siempre enseñar esto. Revisión técnica del libro. Departamento de Computación, Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, el Campus Monterrey, es decir, el Tecnológico de Monterrey hizo la revisión técnica del libro. Y, o sea, ¿qué nivel va? Nuestros vecinos mexicanos se comieron todo el libro para decidir y hacer una revisión técnica completa del libro. El libro, pues, oh, ya me pasó hasta el final. Típica del libro del dragón, por eso le llaman libro del dragón. Eh, y pues bueno, aquí tenemos, nosotros vamos a cubrir capítulo uno, que es básicamente procesadores del lenguaje, que es lo que empezamos a ver. Ahorita estamos por esto, la estructura del compilador 1.2. El capítulo 2 no se mira y vamos a ver capítulo uno y capítulo 3 únicamente. Compiladores 1, ve capítulo uno, capítulo 3 otra vez, es como un repaso, y capítulo 4. Y en compiladores 2 miramos capítulo 4, no, 4 no, 4 es compi 1, capítulo 5, capítulo 6 y partes del capítulo 7 no se ve completo. Y solo ya el resto, porque aquí hablamos del garbage collector. El garbage collector ya no se ve en compiladores 2, pero el garbage collector es una aplicación de los compiladores, ¿verdad? Y aquí en el libro enseñan las técnicas de doble punteo o doble apuntador o doble puntero para la recolección de basura o el garbage collector. Luego viene la ejecución del código destino, que era lo que les comentaba yo de generación de assembler. Eso ya no se da. Optimizaciones de máquina. Paralelismo, aquí ya se puso a poner horrible esta cuestión. Y ahí se sigue. El libro es enorme. El libro es enorme. Entonces, nosotros vamos a querer cubrir una pequeña partecita de todo. Yo les voy a subir el libro el día de hoy, ¿verdad? Obviamente, como les dije, sin ánimos de lucro, es únicamente académico. Sí, ¿sí, Santiago? Ingeniero, lo que estaba buscando, ahí estaba en cómo utilizar el libro. Sí está en cómo utilizar el libro, ¿eh? Solo Ajá, que es el no lo primer encontré. párrafo. No la encontré. Tal vez por la... Ahí lo pues, pasó cabal cuando estaba pasando, que dijo este es de lenguajes y esto es de comp. ajá. Sí, estoy cerquiendo. Aquí está, sí, pues, sí, pues, sí, pues, sí, pues, pues, aquí está. Gracias. Sí sabía que lo había leído en algún punto, pero no lo encontré. Aquí está. Se requieren al menos 2 trimestres o incluso 2 semestres para cubrir todo el material de este libro, o la mayor parte. Entonces nosotros usamos 3 semestres, año y medio, y no cubrimos ni la mitad, ¿no? Lo ideal es cubrir la primera mitad del texto del libro en un curso universitario y la segunda mitad, que hace énfasis a la optimización, en otro curso, a nivel de posgrado o maestría. Y ahí empiezan, ¿verdad? Básicamente, pues sí, hace la diferencia. Solo que acá cubrimos optimización de código ya en ingeniería, ¿verdad? Pero no existe una seguidilla que yo les diga, miren, en este curso, en esta maestría, continuamos de ver todo contenido, ¿verdad? Sería interesante, a mí, yo cuando fui auxiliar y vi el curso de compiladores 2, siempre me quedó esa espinita de saber y que algún día San Carlos o en San Carlos se haya llegado a un proyecto, ya sea de curso o de graduación, no sé, que se genere un garbage collector, netamente generado en Guatemala, ¿verdad? Un recolector de basura.
¿verdad? Pero pues a ese punto no le hemos llegado. Bien, entonces yo les voy a subir el libro para que, pues obviamente yo no vengo a leer el libro, yo vengo a explicar y dar mi interpretación del libro y pues doy mis puntos de vista, pero es importante que ustedes lean el libro, ¿verdad? Bien, posteriormente a eso ya podemos empezar a hablar nosotros eh, de la, de las generaciones de los lenguajes de programación. Eh, las generaciones de los lenguajes de programación eh, no es algo que esté escrito en piedra, ¿verdad? No es algo que nosotros podemos venir y decir, así son y si alguien dice lo contrario, está mintiendo. O sea, no. Si ustedes ven una evolución las generaciones de los lenguajes, va a depender mucho del autor, ¿verdad? Hay quienes lo separan por años, ¿verdad? Hay quienes lo separan por uso. Por ejemplo, alguien puede decir, bueno, del año tal al año tal, la primera generación, después del año tal al año tal, la segunda, después la tercera y después la cuarta o quinta. Pero hay otros que dicen, bueno, los lenguajes que son usados para tal cosa, primera generación, los lenguajes que están usados para otra cosa, segunda generación, y así sucesivamente. Entonces vamos a ver en una generación muy avanzada, lenguajes muy antiguos. En teoría, una generación en teoría avanzada, solo porque es la última generación. Lenguajes muy antiguos, del año 70. ¿Por qué? Porque así los separa en el autor. ¿Quién está bien? ¿Quién está mal? Ambos están bien, ¿verdad? ¿Por qué? Porque este únicamente es una separación, ¿verdad? Por ejemplo, es como cuando la tan sencilla pregunta cuando se les hace cuántos continentes hay en el mundo. Alguien puede decir, bueno, 5, pero alguien te puede salir por y Antártida y todo el eh, continente ártico, ¿qué? Ah, bueno, ese es otro. Alguien puede decir, no, es que Australia es un solo continente y de ahí las islas es otro y puede ser que otro, porque no hay ninguna ciencia cierta que te diga si es un continente o no. Es lo mismo con los lenguajes de programación. La clasificación va a depender eh, del autor. En este caso nos basamos obviamente a los autores del libro de compiladores, el señor Ajo y Stallman. Creo que así se pronuncia. Y hay una doctora también que se unió a este grupo, ya se me fue el nombre de la doctora. Antes eran dos, Ajo y Stallman, y ahora está Ullman, perdón, Ajo, Ullman, y la chica se me fue, doctora, se me fue el nombre. Bien, entonces, la primera generación de los lenguajes, los autores indican que son los lenguajes de, perdón, no tengo batería. Bien, eh, el tema de la primera generación fue las primeras secuencias de comunicación con la computadora. ¿Cuáles son esas? Básicamente, el lenguaje de máquina, ¿sí? El lenguaje de máquina, valga la redundancia, depende de la máquina, ¿sí? Mucho ojo, depende de la máquina. Eh, obviamente yo creo que nadie de los presentes va algún día a ver o a interactuar con un lenguaje de máquina, considero yo. O tal vez alguien pues se vaya a otro país, se gane una beca de doctorado, le paguen el doctorado en un país de primer mundo y se dedique a estudiar
lenguajes de máquina. Excelente, ¿verdad? Pero el lenguaje máquina es, bueno, esto lo miramos nosotros, ¿sí, Carlos? Buenas noches, ingeniero Sí, Kevin. Gusto saludarlo. Le saluda Carlos Tuyuca, auxiliar de Escuela de Vacaciones. sí, contame. Buenas noches a los jóvenes. Solo pasaba por el tema de reajuste. Tengo en mi listado que hay 40 asignados, entonces nos hace falta saldar la cuota de los 65 estudiantes. Entonces, me imagino que sí están dispuestos a pagar el reajuste, ¿verdad? En caso contrario, pues me lo indican para yo notificar de que no va a ser así. De momento, pues necesito a alguien que se quede como encargado. Aquí en el chat de la sala les acabo de poner los datos que necesito que me envíen al correo. Por favor, tomarlo en consideración y que me lo envíe lo más pronto, a más tardar el día sábado. Posteriormente se le enviará la boleta de reajuste con el listado de quienes están asignados y tienen hasta el día miércoles 8 para hacer efectivo el pago. Entonces, esa es la información, ingeniero. Muy amable, gracias. Gracias, Carlos, ahí para que lo tomen en cuenta, ¿verdad? Y nos pongamos se pongan de acuerdo también, ¿verdad? En este tema del reajuste. Bien, eh, gracias, ya se desconectó. Bueno, eh, este tema de lenguaje de máquina es algo muy similar a lo que se ve en organización computacional y en arquitectura de computadores 1, ¿verdad? Eh, ahí es donde miramos un poco cómo se puede venir y representar un código de máquina, ¿verdad? Eh, básicamente es un tema de una secuencia de unos y ceros. A la larga, ustedes cuando vean el tema de flip-flops dentro de organización computacional, el tema de flip-flops lo que hace es recibir una secuencia de unos y ceros. Esos son las primeras interacciones y lenguajes como tal de la máquina. Y a esa secuencia de unos y ceros, esas entradas, le denominamos eh, un lenguaje de primera generación. Estos lenguajes cumplen con una característica y que son dependientes de la máquina. Es decir, esta secuencia muy seguramente no va a funcionar en una máquina del año 40 o del año 50, digamos, versus una máquina del año 55. ¿Por qué? Por las capacidades que tenían, ¿verdad? Incluso los corrimientos puede que tener. Ahí van viendo en el tema de organización computacional y arquitectura de computadores, van a ver que siempre tenemos un corrimiento a veces de bits. Y los corrimientos responden a la capacidad de hardware. Entonces, estos están muy centrados al tema de corrimiento de bits. Entonces, si nosotros tenemos una capacidad de hardware mayor que corresponde a más corrimientos o que soporta más corrimientos, esta entrada no va a funcionar. Entonces, simplemente son lenguajes que van orientados muy a la máquina. Posteriormente a eso, nosotros, ¿eso se aplica a un compilador? No tanto. Esto ya es en lenguaje de primera generación, podríamos decir lo que es netamente interactuar directamente con el hardware. Podríamos incluir que no necesita un compilador porque este es el lenguaje neto del hardware. Ahora ya nuestra segunda generación ya tenemos un compilador, ¿verdad? Tal vez no a ciencia cierta, no tanto como lo conocemos ahora, pero sí eh, ya tenemos una especie de traductor. ¿Y por qué no tienen ceros y unos? Nosotros no teníamos nada, o sea, simplemente era tal y como habla la computadora, tal y como lo entiende, no hay necesidad de traducirlo. Acá ya viene lo que se le llama
los lenguajes ensambladores o assembler. Lenguaje ensamblador. ¿Sí? Los lenguajes ensambladores. ¿Qué hacen estos lenguajes? Le dan una pequeña cara al lenguaje de máquina. Y entonces ya lo hace más legible, por decirlo así. Entonces aquí ya vemos que ya existe una necesidad de tener traducción, ¿verdad? Teníamos ya ahora un lenguaje ensamblador o una cara, una interfaz que necesita una traducción a lenguaje debajo, del lenguaje de la máquina como tal. ¿Y por qué sale? ¿Por qué sale? Porque esta necesidad sale por el tema de, eh, por el tema de, perdón, por el tema de necesidad de que este lenguaje no es tan legible. Eh, bien, en este punto ya dejamos de interactuar con ceros y unos y ahora interactuamos con esta sección, que es la memoria. Y ya estamos en el punto de la memoria, ¿verdad? Aquí estamos ya interactuando directamente, perdón, con la memoria. Dejamos de interactuar con los registros así directos, así hardware, y pasamos a manejar memorias, registros de memoria. Es nuestra interfaz. Comúnmente aquí los programadores tenían un perfil demasiado alto, ¿verdad? No cualquiera se metía a programar ensamblador, ¿verdad? Y eso lo denominamos lenguajes de segunda generación. Luego vienen los lenguajes de tercera generación, en el cual ya tenemos nosotros un lenguaje ya legible, netamente para la programación. A veces existe con otros autores que ponen a C en una tercera generación y a Java y todos sus amiguitos más nuevos en una cuarta generación. Los autores del libro los ponen todos en un bolsón, ¿verdad? Desde C hasta la actualidad, que podríamos colocar Node.js, digamos. Entonces estamos hablando de los años 70 hasta la actualidad. Entonces, el autor indica que estos son los lenguajes de tercera generación. Pero hay un punto muy interesante. Se marca un hito muy interesante en los lenguajes de programación. C es el primer lenguaje de alto nivel, por decirlo así. ¿Sí? Cuando viene C y incluye ya el tema de que ciclos de control, que flujos, que métodos, funciones, parámetros y todo ese tema de C, viene y marca un tremendo hito en los años 70. Ahora bien, C, quiero hacer un énfasis en C, porque C tiene una particularidad. Para los que ya programaron C, ¿cuál es la particularidad de C que no tiene otro lenguaje? Para los que ya han programado en C, ¿sí? Que hay que liberar memoria cada vez que no se usa. Correcto. El uso de apuntadores.
¿sí? Entonces, cuando nosotros venimos y teníamos el perfil del que programador venía de Assembler, ese mismo programador pasa a programar en C. Bueno, obviamente hay lenguajes anteriores, es Basic, el otro es B, pero esos son lenguajes que no tuvieron tanto auge como lo tuvo C. Entonces el perfil del programador sigue siendo alguien así gallo, ¿va? Alguien gallo, algo así que interactúa, como dijo bien Estuardo, con su, con el tema de la, del manejo de memoria, ¿verdad? Decir, el tema de esto ya no lo estoy usando, esto sí lo estoy usando, esto lo voy a descartar y cosas así, ¿verdad? Entonces, ese tema se manejaba en C en los 70 y C viene a darnos una interfaz de alto nivel, pero todavía manejando memoria. En los años 90 se introduce Java, ¿verdad? Solo permítanme, voy a contestar una cuestión urgente, solo permítanme. Bien, gracias. Sí, Santiago, por favor, adelante. Ok, yo tengo una duda con respecto al lenguaje C. Sí. Tal vez ahora no se ve tanto porque hay más, pues hay 1 GB, 3 GB, 4 GB de memoria RAM, pero en su momento creo que, bueno, yo estaba imitando una computadora, virtualicé una computadora así de estas Windows de primera generación para ver cómo funcionaba C en cuando definía uno variables y los punteros daban a memorias arbitrarias. Y me pasaba que cuando una variable agarraba una memoria arbitraria y otra variable era declarada con un puntero específico, pasaba muy pocas veces, pero en este caso me pasó que sí daba en la misma posición de esa unidad de memoria y ahí pasaba un error de direccionamiento del puntero, pero era porque pues la memoria era, qué sé yo, en ese entonces como de unos 4 megas, así, Sí, poniéndolo a ese nivel. son lo que le llamamos colisiones. Ahí colisiona. Y eso, Ahí estás viniendo y colisionando. O sea, tenemos unas colisiones, tenemos un arreglo, la memoria RAM, si lo quieres ver, es una, una memoria. Entonces, cuando vas colocando, apuntando, por decirlo así, eh, y volvés a apuntar a un lado, eso se le llama colisión. Entonces, eso es lo que decía Estuardo. Los programadores antes limpiaban ellos mismos la memoria. ya, Entonces, porque ahora ya nosotros, no se da eso por tanta memoria que, bueno, porque tenemos primero bastante. que nada, y ese es el hito que vamos a marcar en Java. Java introduce algo. Java le introduce un tema. Eh, Colecto de la basura. que es recolector de basura, correcto. Es el garbage collector. El garbage collector lo que hace es venir y limpiar la memoria, ¿sí? Entonces empieza la limpieza de la memoria. Entonces,
cuando empezamos a limpiar la memoria por nosotros, ya empieza a limpiar la memoria por nosotros, los programadores en el año 90 cambian su rol ya no, y dejan de ser gente tan centrada en las ciencias de la computación y se abre el tema de decir, bueno, si yo no tengo que administrar la memoria, no es necesario que yo tenga una formación en compiladores o en arreglos o venir y moderar la, la, por decirlo así, la para administrar el espacio de memoria, ¿verdad? Los espacios y cosas así, ¿verdad? Ya no tenemos que tener ese conocimiento, sino que nos dedicamos únicamente a programar. Nos trae nosotros el tema en el tema de cuando viene Java. Solo déjenme, que es una cuestión que me están preguntando. Déjenme unos momentos. Gracias. Bien. Entonces, permítanme. Ahí estamos. Bien, entonces, nosotros venimos y caemos en el punto de que luego de los 90, con la entrada de Java, nos olvidamos de la memoria y empezamos a hacer programas y programas y empieza el boom. Y hay un teorema del cual dicta que cada 3 años o 2 años se va actualizando o se va duplicando la capacidad de procesamiento. Entonces ahí pasa un fenómeno. Y ahorita más en los años 2010 para acá podría decirme, atreverme a decir. Y ahí se produce el fenómeno de software nada óptimo. Y eso se ha visto en todas las industrias, principalmente en los juegos, lamentablemente. Hemos visto juegos que llegan a producción, a ventas y todo, y son tan pésimos, tan lentos, tantos bugs, porque en algún punto el conocimiento de tener, como bien decía Santiago, tengo 4 megas de RAM, tenía que cuidar esos 4 megas. Ahora aquí tenemos nosotros, en la actualidad tenemos, no sé cuánto, alguien quiere decir cuántos gigas tiene de RAM tiene su compu, ahí lo quiere escribir, simplemente por escribirlo. 8 gigas, 16 gigas, 8, 12. Imagínense ese poder de procesamiento. Pasamos de tener 4 megas a tener 8 gigas, que es lo mínimo. O sea, estamos hablando de que de por sí eso ya es un poder de procesamiento brutal. Pero miramos nosotros, por ejemplo, yo les digo, yo empecé la carrera de sistemas con 1 giga de RAM, una computadora 1 giga de RAM, y me aguantó casi toda la carrera. Ahora alguien se mete a la carrera con 1 giga de RAM, dudo que la saque. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque los software ya son no son nada óptimos. Consumen demasiado. Demasiado consumen. Tampoco voy a venir y decir tampoco voy a venir a decir tampoco voy a venir y decir que con 1 GB de RAM tiene que correr todo. No, yo sé que no, obviamente. Pero es necesario saber el por qué ese desgaste de recursos. Es por el tema que viene a partir de los 90, con la venida no sé, no quiero venir de Java, pero sí con la venida de los lenguajes de alto nivel o de tercera generación que dejan de utilizar
las apuntadores de como un tema de venir y separar ese tema de que ya no sea tan científico, ahora sea más práctico, ¿verdad? Entonces, bien, básicamente ese tema es para no irme tanto y hablando un poquito más de cómo son los lenguajes. Bien, seguimos en el tema de las generaciones y ya estamos en la cuarta generación y aquí la persona o los autores indican que el tema de la evolución de los compiladores, o esta generación, mejor dicho, va sobre lenguajes que manejan datos. SQL. SQL podríamos manejar aquí R, perdón. R. Entonces, ese tema de lenguajes que manejan datos son los que le denomina el autor lenguajes de cuarta generación. Entonces, SQL nació en los años 70s, 80s, pero está contemplado en los de cuarta generación, mientras que aquí en los de tercera podemos mencionar a Node.js, que es mucho más joven. Entonces, por eso les decía, no es a nivel de, de no es a nivel de venir y platicar de temas de temporalidad, sino que esto es a nivel de funcionalidad. Bien, al final, a la larga, nosotros tenemos uno de quinta generación y aquí yo no me quiero tardar mucho porque los de quinta generación, para mí, ya están obsoletos. ¿Por qué están obsoletos? Porque cayeron no obsoletos porque son supuestamente lenguajes de inteligencia artificial, ¿verdad? Entonces, aquí podemos hablar de Lisp. Este es Lisp, pero Lisp es un lenguaje de programación que ya no se usa. Ahora, para hablar de la inteligencia artificial, incluso podemos hablar de que una red neuronal se puede implementar en Python, ¿verdad? Una red neuronal se puede implementar en, en Java incluso, ¿verdad? Entonces podemos empezar a entrenar nuestros modelos en lenguajes que son de tercera generación y claramente aplicar inteligencia artificial con lenguajes de tercera generación. Los de quinta generación son Lisp y es una serie de lenguajes que ya no se utilizan, ¿verdad? Han caído en desuso. Bien. ¿Dudas hasta acá con el Basic es de quinta? No, Basic lo toman como un lenguaje de tercera generación. Porque Visual Basic, pues lo que hace es a la larga, es un lenguaje que ya incluye su fin es venir y facilitar más la programación. Pero ya deja de venir deja de venir y que su fin sea la inteligencia artificial. Básicamente el fin de, de, de los lenguajes de quinta es como venir y tener la, la inteligencia artificial separada, ¿verdad? Entonces no es el tema de que es que buscaba la tercera generación, que es básicamente el uso
básicamente darle una como cara más visible a la programación, ¿verdad? Pues, para mí son obsoletos, ya no se utilizan. Ya no se utiliza, entonces pues básicamente ya cae en desuso. La verdad que cae en desuso. Bien. Para mí, los inventos que se utilizan y que son ampliamente utilizados es tercera generación y cuarta generación. Es decir, lenguajes de programación normal y lenguaje de accesos a datos. Bien. ¿Dudas hasta acá con el tema de la evolución de los lenguajes? No, creo que no hay dudas. Gracias. Por el momento todo claro, Inge, gracias. Bien, gracias. Nosotros a la larga hemos tenido acá nosotros un punto y con esto vamos a ir terminando la clase el día de hoy. Tenemos un punto bastante interesante y es que el compilador es una ciencia, ¿sí? La generación de compiladores son ciencias, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tiene su base en la matemática discreta, ¿verdad? Y esa matemática discreta se ve representada en un compilador. Todo desde la fase análisis léxico, nosotros tenemos el punto del fundamento matemático. Fase análisis sintáctico también tenemos la matemática discreta. En semántico también tenemos matemática. Generación de código también. Entonces todo nuestro énfasis está en la matemática discreta, ¿verdad? Entonces nosotros vamos viendo que la necesidad de tener un fundamento matemático para generar un compilador. ¿Verdad? Entonces nosotros cuando ustedes les pregunten qué es un compilador o si el compilador es una ciencia, sí es una ciencia, porque tiene fundamento científico. ¿Verdad? Entonces, solo permítanme que no me dejan de escribir del trabajo. Bien, entonces, nosotros tenemos nuestra ciencia de construir compiladores, ¿sí? Nuestro compilador como tal. Para nosotros el compilador es toda una ciencia, es todo basado en matemática. No es como la clasificación, la clasificación es por decisión del autor, mientras que el compilador es el mismo, la teoría es la misma,
en todos los países, ¿verdad? En todos los ámbitos científicos, en todos los ámbitos de ciencias de la computación, el compilador es el mismo. Sea cual sea el lenguaje que estamos hablando, ya sea inglés, español, francés, alemán, el compilador es el mismo, ¿verdad? Y eso es lo que hace diferente la ciencia a únicamente un criterio que yo pueda tener. Por ejemplo, en el desarrollo del software, eh, simplemente lo que diferencia es el criterio que puedo yo llegar a inducir, ¿verdad? Puedo decir, bueno, a mí me gusta primero hacer la base de datos y después, partiendo del script, hago el diagrama. ¿Está bien o está mal? No está ciencia cierta, o sea, simplemente es una forma de trabajar, pero alguien aquí no puede venir y decir, primero voy a hacer el análisis sintáctico y después el léxico, o sea, definitivamente no, ¿verdad? Entonces, esa es la diferencia entre la ciencia y lo que no es científico, sino que es de uso de competencia laboral o un tema metodológico, ¿verdad? Porque pues muchas veces al momento de diseñar un software, pues únicamente caemos en el tema de que esa base de experiencia, yo estoy seguro que la experiencia me ha dicho que yo puedo hacer así. Por ejemplo, un frontend, pues para hacer una pantalla de login, tengo miles de formas de hacer una pantalla de login, pero el tema es que eso no importa cómo lo hagas. Pero ahora un compilador, nosotros no podemos venir y hacerlo al revés, pues no se puede. No podemos venir y alterar un método. Vamos a ver incluso en los autómatas, siempre sale el tema, ¿será que este estado no lo puedo quitar? Pero es que el método me dio ese estado. Y si el método me dio ese estado, así se queda. Hasta que lleguemos a la fase de optimización o la minimización del autómata, que esos son los últimos temas que vamos a ver, ahí sí vamos a quitar, pero es con base a eh, eh, con base a el tema el tema matemático, ¿verdad? Entonces, con esto vamos a dar por concluido la clase el día de hoy. Con esto quiero que nos vayamos, que el compilador es una ciencia. Y todo esto que vimos, el análisis léxico tiene base matemática. Todas estas fases las vamos a estudiar y el lenguaje es la fase de análisis léxico. Si tienen alguna duda, quedó pendiente ahí algo. Todo claro, ingeniero. Ok. Muchas gracias. Bien. ¿Todo claro? Sin más que agregar, considero que podemos dar por concluido el tema del día y solo presento las disculpas del caso que me han estado bastante spameando un poquito, ¿verdad? Pero ya no. Espero que solo sea el día de hoy, ¿verdad? Ya los días siguientes ya no será así. Bien. No sé si tienen alguna otra duda. Y si no tienen dudas, pues podemos dejar la clase el día de hoy hasta acá. ¿Verdad? Como siempre, les presento las disculpas del caso de las intervenciones laborales, pero será solo el día de hoy. Bien, entonces, sin más que agregar, terminamos la clase el día de hoy y nos vemos el día de mañana. Gracias y que pasen una feliz noche. Sí, José. Ingeniero, perdone, estoy ya afuera del tema del curso. Dice que tengo una pregunta. Sí. Ahorita, ahorita yo estaba recibiendo una certificación de Taiwán
Entonces yo Ujú. veo que usted también está ahí. Entonces, era una pregunta acerca de eso, pero no sé si podría, podría preguntar. Mándame un, mándame por correo, Muy bien, ingeniero. cualquier duda. Muchísimas gracias. Sí, por correo está bien. Gracias, Inge. Bueno, sí, Estuardo. Bueno, ya que lo mostró el compañero, yo también estoy en esa certificación de Red Hat Linux, creo que es el curso. No sé si hay opción de llevar bueno, si hay una actividad los días jueves, ingeniero, poder presentarlo un tiempo después, junto con los compañeros. Sí, sí, podríamos platicar. Podríamos platicarlo. Mándeme correo y ya nos ponemos de acuerdo. Ok, muchas gracias, ingeniero. Bueno, que pasen una feliz noche.